tarde especial, como todos los años que la han ido haciendo, según me contaron, es así, ¿no? Todos los años bien, muy bien. Todos los años en la fecha de Corpus, para celebrar el Corpus Domini, que también tradición italiana, ¿no? Muy arraigado en Italia, todo lo que es la festividad, y bueno, los chicos todos con el traje de angelitos. ¿Son angelitos o se disfrazaron? Son angelitos, muy bien. Bien, después baja, pero son muy bien. Dice el dicho, no solamente parecer, sino ser angelitos. ¿Sí? Y tenemos esta tradición tan linda de mantener viva esa fe que nosotros hemos recibido de chicos, esa fe que cada uno trae en su corazón, en su vida, en sus lugares, de sus comidas, de sus músicas. Hay un montón de cosas que uno vivió y experimentó y que esas cosas quedan grabadas en el corazón. Y eso es también parte de lo que hace Dios con el pueblo de Israel. La fe no se aprende por doctrina, no se aprende porque alguien nos imponga o porque nos lave la cabeza y entonces nos llenan de cosas en la cabeza. La fe se aprende cuando uno la vive. La fe se aprende cuando a lo largo de la historia uno va caminando y puede ir reflexionando en su propio caminar todo lo que va viviendo. Y ese es el misterio del amor de Dios. De un Dios que se revela no con cosas extraordinarias, sino con lo cotidiano de cada día, con el sacrificio, con el esfuerzo, y eso demuestra el amor. En esos sacrificios, en esos esfuerzos, los tatarabuelos, de los primeros inmigrantes que llegaron a la Argentina, ahí se mostró el amor. Un amor que empezó de cero, un amor que fue sacrificado, un amor como el de Dios hacia los hombres. Y ese amor de Dios hacia los hombres lo va revelando de a poquito. Claramente, nosotros los seres humanos no llegamos a comprender de qué se trata ese misterio del amor. Pero sí podemos ir entendiéndolo de a poco. Y por eso Dios desde el Antiguo Testamento prepara al pueblo de Israel para que entienda de qué se trata ese amor de Dios. Y en la lectura que escuchábamos, la primera lectura, libro del Génesis, nos hablaba de ese Abraham, ¿no? Padre en la fe, Abraham que venía de haber tenido una batalla, venía cansado. Y el primero que sale del encuentro de Abraham es el sacerdote Melquisedec. Y Melquisedec enseguida le ofrece a Abraham pan y vino, como signos de recuperar fuerzas, signos de que después de nuestras luchas, después de nuestras batallas, siempre sale alguien a nuestro encuentro que es el que nos alimenta, que es el que nos levanta el ánimo. Y ahí aparecen esos misterios, esas semillas de Dios que van apareciendo en nuestro camino, que nos devuelven la alegría, nos devuelven la esperanza. Que llegar a casa significa eso, no llegar al encuentro de los seres queridos, llegar al encuentro de aquellos que me entienden y que los entienden. Esto que los discípulos de Jesús van aprendiendo en el camino también, porque los discípulos tienen que pulir muchas cosas en su corazón. Y Jesús, como buen maestro, los va preparando de a poquito. Hoy escuchamos el Evangelio donde Jesús había terminado el sermón de la montaña, un largo sermón, una larga prédica con un montón de enseñanzas, y finalmente comenzó a caer la tarde, se empezó a oscurecer, y sus discípulos, ahora sí aprendieron, porque esos discípulos que venían con el corazón siempre mirándose a sí mismos, creyendo que ellos eran grandes por haber sido elegidos por Jesús. Estos discípulos que aprenden a salir de sí mismos y de ponerse en el lugar del otro. Ejercicio de todo cristiano. Aprender a salir de nosotros mismos y ponernos en el lugar del otro. Juzgar desde afuera es fácil. Lo difícil es cuando uno se involucra, cuando uno cruza de vereda, diríamos, y me pongo en el lugar del otro. Los discípulos tienen que aprender eso, a ponerse en el lugar del otro. ¿Lo aprendieron? Sí, lo aprendieron. Se dieron cuenta que la gente ya estaba cansada, la gente comienza a tener hambre, y entonces de solución rápida le dicen a Jesús, despedí a la gente, que vayan para su casa cada uno, porque se hace tarde y no tenemos nada para darles de comer. Con mucha gente, dice el Evangelio, eran 5.000 hombres
Y en el Evangelio de Mateo dice, eran 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. O sea que eran muchos más. ¿Sí? Y tenían esto, ¿no? Ellos descubren la dificultad. Y al ver la dificultad, la solución rápida. Despedir a la gente. Que se vaya, que cada uno vaya por su casa, que busque su comida. Y Jesús nos mira a los discípulos y le dice, no, que no se vaya nadie. Denles ustedes de comer. Cuando nosotros nos involucramos, cuando podemos salir de nosotros mismos, es muy fácil y es casi seguro que vamos a ver dificultades. Que cuando nos ponemos en el lugar del otro, voy a haber trabas en el camino. Pero ahí es donde nosotros tenemos que decir, ¿qué hago? He hecho todo, chao, me voy, listo, la solución fácil. En vez de involucrarnos y decir que Jesús nos dice a nosotros, hoy, denles ustedes de comer. Ustedes son los que tienen que estar ahí. Ustedes son los que tienen que solucionar. Y fíjense qué lindo, porque Jesús le dice a los discípulos, denles ustedes de comer. Los discípulos se miran y dicen, ¿qué les vamos a dar? Tengo 5 panes y 2 peces. Y sin embargo, cuando se lo dan a Jesús, Jesús no los deja solos. Jesús nos va a dar una tarea, una misión, pero no nos va a abandonar. Entonces Jesús tomó los 5 panes, tomó los 2 peces, dio gracias a Dios, los partió y se los dio a sus discípulos para que ellos repartieran a la gente. Fíjense qué lindo el gesto de Jesús, mostrándonos que cuando Él nos da una misión, cuando Él pone una tarea, no nos deja solos, que aprendemos a caminar como comunidad, que aprendemos a compartir con los demás. ¿Y qué compartimos? El trabajo, el esfuerzo, los sacrificios, y entonces se hace más liviano. Cuando nosotros todavía no hemos aprendido a ponernos en el lugar del otro, cuando no aprendimos a hacer comunión, entonces seguimos cerrándonos a nosotros mismos. ¿Y qué pensamos nosotros? Yo tengo que solucionarlo, yo tengo que hacerlo, yo tengo que arreglarlo, yo, termina explotando la cabeza. ¿Sí? Y Jesús nos dice, no están solos, yo estoy en medio de ustedes. Y se queda Jesús en medio de nosotros como el alimento necesario. En el pan y en el vino, ahí Jesús tomó la última cena y le dijo a los discípulos, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Y cada vez que nosotros participamos de la Eucaristía, cada vez que lo recibimos a Jesús en su cuerpo y en su sangre, ahí estamos recibiendo esa fuerza de lo alto para poder vencer ese camino que a veces trae dificultades. Vencer en nuestro caminar la tentación de muchas veces querer renunciar. La tentación de muchas veces decir, bueno ya, que se vayan, listo, cierto. ¿Sí? Jesús también entiende el corazón, ¿no? Nos ayuda a fortalecer, a no bajar los brazos frente a la adversidad, al contrario, saber que no estamos solos, que somos comunidad, que somos comunión, común unión. Y en esa comunión están los demás que nos ayudan, que nos fortalecen y que entre todos hacemos posible que eso poquitito que tenemos, Dios lo multiplique y lo haga grande. Quizás en estos días pensemos en esta semana cuáles son esos 5 panes y esos 2 peces que hay en mi corazón. ¿Qué es eso que tengo poquito? Quizás poquita paciencia, quizás poquito escuchar al otro, quizás poquito amor, poquita esperanza. Bueno, busquemos cuáles son esos 5 panes y esos 2 peces que le tengo que pedir a Jesús que nos multiplique, no solamente para los demás, sino también para que se llene nuestro corazón. Como termina el Evangelio diciendo, comieron todos, se saciaron y sobraron 12 canastas. Es el signo de los 12 apóstoles, también sigamos siendo nosotros. No nos dejamos vencer por el cansancio, sino al contrario, renovemos la fe, renovemos la esperanza y ese amor a Dios que se hace alimento de cada día. Que así sea.